Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, miércoles 21 de enero de 2026, titulada La mente de Cristo. Vamos a orar para empezar este repaso. Amante Padre Celestial, le damos gracias. Gracias, Padre, porque usted nos ha guiado hasta aquí. Les pedimos, Padre, que renueve nuestra mente conforme a la de Cristo. Quita de nosotros todo orgullo y todo egoísmo y llénenos de humildad, llénenos de amor y de disposición para servirle. Permita, Padre, que su Espíritu Santo nos pueda guiar y nos pueda enseñar a pensar y a sentir y a vivir como Jesús. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Al iniciar este repaso, somos invitados a mirar más allá de las palabras y de las ideas y a examinar la actitud que gobierna nuestra vida cristiana. La lección de hoy nos conduce al centro del mensaje del Evangelio, la forma en que Cristo pensó, decidió y actuó. No se trata solo de comprender un pasaje bíblico, sino de permitir que ese mensaje pueda confrontar nuestra manera de vivir la fe en lo cotidiano. En un mundo que promueve la autosuficiencia, la competencia y el reconocimiento personal, el llamado bíblico nos dirige hacia un modelo completamente distinto. Este estudio nos desafía a evaluar ¿Qué mueve nuestras acciones? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con los demás? ¿Y desde dónde le servimos a Dios? Al hacerlo, vamos a descubrir que la verdadera transformación comienza en nuestra mente y se refleja en la vida alineada con el carácter de Cristo. En este repaso, que este repaso pueda ser una oportunidad para que nos podamos dejar guiar por el Espíritu Santo y abrir nuestro corazón a la obra que Dios desea hacer en cada uno de nosotros. El repaso de hoy se centra en el llamado del apóstol Pablo a los creyentes a tener la misma mente que estuvo en Cristo Jesús en Filipenses 2:15. Este llamado no es solo emocional e intelectual, sino es espiritual y práctico. Representa un llamado a obtener una vida transformada por la humildad, el amor y la obediencia, siguiendo el ejemplo de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, aquí Pablo describe cómo Jesús existía en forma de Dios y no consideró su igualdad con Dios algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de sus privilegios, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y se humilló hasta la muerte en la cruz. La mente de Cristo es humildad. Jesús, siendo divino, no insistió en sus derechos ni en su posición celestial. En cambio, eligió servir y obedecerle al Padre. Incluso cuando eso implicaba sufrimiento y sacrificio, su humildad es el criterio para que podamos evaluar nuestras propias actitudes y nuestras acciones. Imitar a Cristo significa entregar el yo por el otro. Tener la mente de Cristo implica priorizar el bienestar de los demás, renunciar a la autocomplacencia, buscar la unidad en el amor, en la comunidad de fe, reconocer que el poder de Dios se revela en la debilidad y en el servicio, reflejar a Cristo en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos imitar la humildad de Jesús en nuestras relaciones, decisiones y nuestras acciones? Reconocemos las áreas donde el orgullo o el ego pueden estar dominando nuestro pensamiento. Permitimos que el Espíritu Santo pueda renovar nuestra forma de pensar y de actuar según el ejemplo de Cristo.
Diariamente elegimos pensamientos y acciones que reflejen el amor desinteresado, el sufrimiento humilde, la obediencia a Dios, la unidad con nuestros creyentes. Vamos a hacer una pausa hoy y meditemos en este capítulo de Filipenses 2 de 5 al 8 y dejemos que su mensaje pueda transformar nuestro corazón. Este contraste entre Muhammad Ali y Jesús revela dos maneras opuestas de entender la grandeza. El mundo exalta la autoafirmación, el reconocimiento público y la proclamación del yo. Jesús, en cambio, mostró que la verdadera grandeza no se anuncia, sino que se vive. Aunque tenía todo derecho a la gloria, eligió el camino de la obediencia silenciosa y de sometimiento, de un sometimiento total a la voluntad del Padre. En Hebreos nos recuerda que Jesús no fue obediente porque el camino fuera fácil, sino porque decidió confiar plenamente en Dios, aún en medio de su sufrimiento. Aprendió obediencia no por falta de carácter, sino porque enfrentó la experiencia humana real con dolor, con presión y contención. Su victoria no fue evitar el sufrimiento, sino permanecer fiel dentro de él. Aquí se revela la esencia de la mente de Cristo. No la exaltación propia, sino la rendición consciente. No la autosuficiencia, sino la dependencia del Padre. No el orgullo de proclamarse grande, sino la humildad de obedecer sin reservas. Tener la mente de Cristo nos lleva a preguntarnos, ¿busco destacar o busco servir? ¿Obedezco solo cuando es fácil o también cuando me cuesta? ¿Acepto la voluntad de Dios aun cuando no la entiendo del todo? La mente de Cristo se forma cada día cuando nosotros elegimos decir, no se haga mi voluntad sino la suya. Incluso en las decisiones pequeñas, allí es donde el carácter cristiano se fortalece y donde la verdadera grandeza se hace visible. Una de las preguntas que tenemos nos dice en nuestra lección, Filipenses 2 de 5 al 8, el texto más poderoso y hermoso de las Escrituras, según algunos. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué implica estas palabras? ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida el principio que se expresa aquí? En Filipenses 2 de 5 al 8 nos presenta el corazón del Evangelio y el modelo supremo de la vida cristiana. Pablo no solo describe quién es Cristo, sino cómo piensa y actúa, y luego nos llama a adoptar esta misma actitud. ¿Qué dice Pablo aquí? Pablo afirma que Cristo existía en forma de Dios con plena divinidad. No consideró su igualdad con Dios como algo para aferrarse o usar en su propio beneficio. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo verdaderamente humano, se humilló voluntariamente obedeciendo hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la de la cruz. Este pasaje nos muestra un movimiento descendente de la gloria al servicio del trono a la cruz, todo por amor. Pero, ¿qué implican estas palabras? Implican que el carácter de Dios se revela en la humildad y en el sacrificio, no en la autoexaltación. Jesús no perdió su divinidad, sino que renunció al privilegio para salvarnos. La obediencia de Cristo fue total, consciente y constante, aun cuando implicó sufrimiento externo. Pablo nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por posición, por poder o por reconocimiento, sino por la disposición a servirle y a obedecerles.
¿Cómo podemos aplicar este principio a nuestra vida? Tener la mente de Cristo significa renunciar al orgullo y al deseo de imponernos, servirles a otros sin buscar reconocimiento, obedecerle a Dios incluso cuando el camino es difícil, pensar menos en mis derechos y más en las responsabilidades cristianas. Nuestra vida diaria esto se traduce en decisiones concretas. Perdonar cuando cuesta, servir cuando nadie nos ve, ceder cuando el ego se quiere imponer y confiar en Dios, cuando obedecer parece implicar pérdida. Filipenses 2 de 5 al 8 no es solo una declaración doctrinal, sino que es una invitación a vivir de otra manera. Pablo nos llama a permitir que el pensamiento de Cristo pueda transformar nuestras actitudes, nuestras relaciones y nuestras prioridades. Cuando adoptamos la mente de Cristo, descubrimos que la verdadera victoria no está en elementos, no está en elevarnos, sino en humillarnos para que Dios sea glorificado todo el tiempo. ¿Cómo podemos entender lo que esto significa? Que Cristo se hiciera siervo, incluso esclavo, implica una renuncia total a todo privilegio. El Creador aceptó la posición más baja posible para rescatar a sus criaturas. Al decir que se hizo maldición por nosotros, Gálatas 3:13, Pablo señala que Jesús asumió todo lo que el pecado produce: culpas, vergüenzas, rechazos y muertes. Dios no nos salvó desde las distancias, sino entrando plenamente en nuestra condición, cargando lo que a nosotros nos correspondía para ofrecernos lo que no merecíamos, la redención. Esto nos revela que el corazón de Dios es sacrificial. La cruz no es solo un medio para salvarnos, es una revelación del carácter de Dios. ¿Cómo podemos tener la misma disposición? Pablo no nos pide que repitamos literalmente la experiencia de la cruz, sino que adoptemos la misma actitud interior. Elegir servir en lugar de dominar, renunciar al orgullo y a la competencia espiritual, valorar a los demás por encima del deseo de sobresalir, aceptar sacrificios personales por el bien común, aun cuando no hayan reconocimientos. Tener la mente de Cristo significa dejar de vivir centrado en el yo y comenzar a vivir centrado en el poder de Dios y en el bienestar de los demás. La enseñanza de Jesús y el llamado de Pablo. Cuando Jesús dijo que el mayor es el que sirve, estaba definiendo completamente el concepto de grandeza de Pablo. Retoma esta confianza en Filipenses 2 del 5 al 8 y la lleva por ejemplo supremo Cristo mismo. Por eso evita la realidad de la vanagloria. No es solo una recomendación ética, sino que es una conciencia natural de mirar constantemente a la cruz. Allí el orgullo, la muerte y nace un espíritu humilde y dispuesto a servir. Allí el orgullo muere y nace un espíritu humilde y dispuesto a servir. La cruz nos confronta con una pregunta inevitable. ¿Vivimos para exaltarnos o para servir? Tener la mente de Cristo no es pensar menos en nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos. Cuando elegimos el camino de la humildad, el servicio de Dios se entrega. Se entrega de la exaltación a su tiempo y a su manera. La otra pregunta nos dice: ¿cómo debemos responder a lo que Cristo hizo por nosotros según Filipenses 2, 5 al 8? ¿Existe alguna respuesta verdaderamente digna de su sacrificio, más allá de postrarnos y adorarlo?
¿Por qué resulta tan equivocado pensar que nuestras buenas obras pueden añadir algo a lo que Cristo ya realizó por nosotros? Según lo que dice Filipenses capítulo 2 de 5 al 8, la respuesta correcta a lo que Cristo hizo por nosotros no comienza con lo que nosotros hacemos, sino con cómo pensamos y quién gobierna nuestra vida. Pablo nos presenta la obra de Cristo como algo que debe ser completado por nosotros, por el ser humano, sino como una obra perfecta que transforma nuestra manera de vivir. ¿Cómo podemos responder a lo que Cristo hizo? Nuestras primeras respuestas es adoración y una rendición total. Postrarnos ante Él no es solo un acto externo, sino el reconocimiento de que todo ya fue hecho en la cruz del Calvario. A partir de esa adoración nace una nueva transformación, una vida transformada, una mente renovada, un corazón humilde y una disposición constante a servir. Tener la mente de Cristo significa permitir que su sacrificio moldee nuestras actitudes, nuestras prioridades y nuestras decisiones. La obediencia cristiana no es un intento de pagar una deuda, sino una respuesta de amor a una obra ya consumada. ¿Existe una respuesta verdaderamente digna de su sacrificio? En términos humanos, no existe una respuesta que esté a la altura de la cruz. Nada que nosotros hagamos puede igualar la entrega del Hijo de Dios, pero sin embargo, Dios no nos pide una respuesta equivalente, sino una respuesta sincera y transformada. Una vida vivida en humildad, en gratitud y en fidelidad. Nuestras buenas obras no son un complemento del sacrificio de Cristo, son el fruto inevitable de haber sido alcanzado por su gracia. ¿Por qué es tan equivocado pensar que nuestras obras pueden añadir algo? Pensar que nuestras buenas obras pueden añadir algo a la obra de Cristo minimiza la suficiencia de la cruz, coloca la salvación en manos humanas en lugar de la gracia divina. Transformar la obediencia en méritos y no en gratitud desplaza el enfoque de Cristo hacia el yo. La cruz declara que la redención es completa. Si algo se pudiera añadirse, entonces Cristo no habría necesitado humillarse hasta la muerte. Pero precisamente porque su obra es perfecta, nuestras obras nos salvan, testifican. La única respuesta adecuada al sacrificio de Cristo es tener una vida rendida, agradecida y transformada. Adoramos no para ganar algo, servimos no para añadir méritos y obedecemos no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados en Cristo. Tener la mente de Cristo es vivir cada día recordando que todo proviene de la cruz y todo apunta a la gloria de Dios. Mis queridas familia en Cristo, al nosotros contemplar la mente de Cristo, comprendemos que el cristianismo no es solo una creencia que se confiesa, sino una vida que se entrega diariamente. Jesús nos mostró que el camino del reino no pasa por la exaltación personal, sino por una disposición diaria a servir donde Dios nos coloque. Su ejemplo nos invita a salir de nuestra comodidad espiritual y a involucrarnos activamente en las obras que aún necesitan manos, corazones y mentes consagradas. Hoy el llamado sigue siendo personal y directo para cada uno de nosotros. Puedes permitirle que Dios pueda usar nuestra vida como un instrumento de bendición. La obra de Dios avanza cuando hombres y mujeres comunes, con una mente rendida a Cristo,
deciden servirles con fidelidad, con constancia y con amor, aun cuando nadie los aplaude. No todos haremos lo mismo, pero todos somos llamados a hacer algo. Trabajar en la obra de Dios no es una carga, es un privilegio, es responder al amor de Cristo, permitiendo que su carácter se pueda reflejar en nuestro servicio, en nuestras decisiones y en nuestra manera de trabajar con los demás. Cuando nosotros adoptamos la mente de Cristo, el servicio deja de ser una obligación y se convierte en una expresión natural de nuestra fe. Que hoy podamos salir de esta lección con una decisión clara en nuestro corazón. Vivir para Dios, servirle con humildad y dejar que Él pueda usarnos, que Él nos use donde más lo necesite. Allí, en un servicio sincero y silencioso, es donde Cristo sigue siendo visible para el mundo. Amén. Así es, mis queridos, que hoy y cada día no solo podamos salir con más conocimiento, sino con compromisos renovados, que cada uno de nosotros pueda decidir vivir para Dios con un corazón siempre dispuesto a servirle con humildad sincera y a permitirle que Él pueda usarnos exactamente cómo y donde Él lo necesite. Que la mente de Cristo pueda gobernar nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras acciones. Y que nuestros servicios puedan ser una respuesta de amor a todo lo que ya hizo por nosotros. Que el Señor nos guíe, nos fortalezca y nos haga instrumentos fieles de su obra. Que nos bendiga y nos ayude a vivir lo que hoy hemos aprendido. Amén. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su amor y por el ejemplo perfecto de Jesús en nuestra vida. Le pedimos que hoy pueda dirigir nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones. Bendiga cada paso que demos, Padre, cada decisión que tomemos y todo lo que hagamos en este día. Permítanos vivir para usted, servirle con humildad y poder ser un instrumento de su paz y de su amor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios les bendiga. Feliz miércoles. Hasta mañana.